México avanza en materia de estudios de especies vegetales y su adaptación a los cambios en el clima. Sin embargo, hace falta trabajo para complementar la información que se tiene. Al ser nuestro país tan vasto, es necesario hacer más esfuerzos para comprender nuestra relación con el ambiente. Plantea en entrevista la doctora Irma Trejo. Iniciamos. Doctora, leí a bote pronto rápidamente algunos de los trabajos que usted ha presentado y sé que usted trabaja bastante sobre flora, concretamente sobre algunas especies, ¿no? Y esto que tiene que ver con el clima, las consideraciones, entre comillas, de lo que pudiera llamarse o ser lo probado en materia de cambio climático. Mi pregunta ahora es con usted, ¿qué tanto hemos avanzado en la concepción real de lo que sería lo que está ocurriendo en el cambio climático, por lo menos en algunas especies? Pues se han hecho algunas cosas, se ha avanzado en México sobre este tema. Una de las principales cosas que se tiene que tener claro es que finalmente las especies, en este caso las vegetales, pueden ser árboles que son los más llamativos, digamos, pero puede haber otros tipos de especies que no son necesariamente tan visibles. Pero sí se han hecho algunos estudios en donde lo que se ha probado es cómo estos organismos dependen de las condiciones climáticas. Y esto es parte de la evolución, o sea, las especies han evolucionado bajo ciertas condiciones climáticas y lo que sí sabemos es que incluso ha habido migraciones, incluyendo la vegetación, es menos notorio que en los animales, pero sí ha habido esos eventos de cambio en las condiciones, bueno, en el tipo de vegetación que hay en un lugar, porque pues obviamente se asocian con las condiciones de temperatura y de lluvia o de máximos, o sea, el ámbito que pueden soportar, ¿no? Pero el problema ahora es que lo que sabemos es que esas migraciones tuvieron mucho tiempo para darse y se fueron haciendo las adaptaciones a las especies para esos movimientos o esos cambios o incluso adquirir adaptaciones nuevas, ¿no? El problema ahora es que lo que sucede y que sí sabemos que hay señales de cambio climático. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero sí hay algunas señales. Lo que no sabemos ahorita muy claramente es cuál es el umbral en donde cada especie puede tener ese quiebre, ¿no? Entonces, sí se han estado avanzando en esos estudios. En el caso mío, yo he participado en hacer como el modelaje de qué pasaría en los grandes grupos de vegetación. Pero eso es lo que decimos siempre desde cuando hacemos este tipo de trabajos, es que eso es si tuvieran tiempo de moverse las especies. Entonces ese sería como un escenario ideal. Yo cambio las condiciones del clima, yo sé que un tipo de vegetación se asocia con una condición climática, si cambio la condición climática, pues la vegetación se mueve. Pero el problema es que no es así tan fácil, porque pues además cada especie puede responder distinto. Entonces, bueno, ese es como el escenario que planteamos, y la otra es, bueno, si sabemos que no se van a mover, pero sí sabemos que podrían, si ponemos un mapa de lo actual a cómo podría estar en el futuro, sí podemos identificar esas zonas en donde tendría a cambiar el tipo de vegetación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está ahorita en esa zona es la vegetación que va a estar más expuesta. Y la otra parte que se ha hecho es, ahí sí hay modelos para decir hasta dónde podrían estar distribuidas como especies individuales. Eso es un poco más complicado porque se requiere la información de cada una de las especies. Y ahí es donde estamos un poco, pues diríamos, atrasados en el sentido de que no hay información para cada una de las especies. Tendríamos que tener muchos datos de cada una de ellas, cómo responde ante un evento fuerte, ante una temperatura más alta. Igual, como le decía, hasta dónde cada especie podría resistir. Entonces, pues hay esfuerzos y estamos encaminados en ese punto, pero sí nos hace falta pues mucho trabajo porque pues faltan datos, ¿no? Además, con una biodiversidad y un inventario tan vasto en un país como el nuestro, con tanta biodiversidad por el montón de microrregiones, ¿no? Ahora, en ese sentido, y es la parte que me interesa mucho, que es, usted hablaba de hombre ecología, pues, o sea, hablaba de la relación del hombre con la naturaleza, no puede disasociarse. El primer informado tendría que ser el que está en contacto más expuesto con la naturaleza. ¿Qué hacemos al respecto en México? Pues ese es el reto fundamental. Yo hace rato lo que planteaba es que se pueden hacer esfuerzos a diferentes niveles de cómo nos informamos de qué pasa
con esa relación que tenemos directa con el ambiente. El problema es que a veces tampoco estamos tan conscientes de que dependemos de los ecosistemas. Yo decía hace rato que daba lo que yo platicaba, no necesariamente la persona que está ahí a veces se da cuenta de que si deteriora el ambiente va a tener una repercusión. Tal vez en los ambientes rurales a veces es un poco más claro, y no necesariamente, porque a veces la gente tampoco lo hace muy claro, aunque se da cuenta, de pronto como que no es como muy evidente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Desde el punto de vista científico, la propuesta es, bueno, vamos a tratar de sacar información y tratar de que eso permee hacia la población del tipo que sea, o sea, rural o incluso también en las ciudades, de que en el momento que nosotros seamos más armónicos con la naturaleza, es una cosa que es como muy lógica de pensar y sin embargo a la gente le cuesta mucho trabajo asimilarlo, porque las disciplinas las hemos desarrollado como un poco separadas y entonces ahora lo que estamos tratando es de integrar esa parte social con la económica, con la biológica, con la física, con la química, con todo lo que quieran. Entonces nos cuesta un poco integrar eso de que finalmente las relaciones en los ecosistemas se dan entre las especies, con las condiciones en las que están, pero también el hombre está integrado en ese esquema, ¿no? Entonces tendríamos que entender eso. Ese sería el objetivo nuestro, tratar de que esa parte lo tuviéramos claro y tratar de abonar en ese sentido. ¿Cómo hacemos para reconocer que mientras podamos convivir con la naturaleza, nos va a salir más barato? Cualquier medida de adaptación, cualquier medida de mitigación, siempre va a ser, lo más barato va a ser tratar de conservar el ambiente lo mejor posible. Porque cuando alteramos el ecosistema y las condiciones en las que está, pues obviamente las repercusiones pues van encadenadas. Entonces cualquier medida que hagamos después nos va a salir más costosa. Entonces esa es como la más barata, la más lógica y la más difícil de conseguir, ¿no? Ese es el problema. Ahora, aunque es un tema fascinante y largo que para poderlo yo misma comprender, por supuesto, primero, hablo de aquellos sistemas o aquellas regiones donde las plantas están más expuestas a la lluvia, y usted hacía un apunte que alcancé así a vuelo de pájaro, a decir cuáles pueden ser las más vulnerables o las más frágiles. Por ejemplo, en el norte, de donde yo vengo, en las zonas áridas, pues los extremos a los que están hacen que las plantas tengan esta especie de flexibilidad, ¿no? Esto implicaría, por ejemplo, que algunos bosques o algunas selvas estuvieran mayormente expuestos a estos dramáticos cambios. Sí, lo que sí sabemos en ese sentido es que los más sensibles y los más expuestos ahorita son sobre todo los bosques o las plantas que están en las partes altas. ¿Por qué? Porque la proyección es que la temperatura va a subir. Entonces, si la temperatura va a subir, las plantas o las que están ahorita adaptadas a condiciones frías, pues van a tender a irse, si pudieran moverse, eso podría darse en algún momento, podrían empezarse a establecer en las partes más altas. El problema es que las partes más altas tienen un límite, ahí sí ya no, si nos acaba la montaña, pues ya no hay para dónde irse. Entonces, eso sí está ya más o menos estudiado, tenemos datos en donde se sabe que eso serían las que primero se irían, todas los árboles y las plantas que están en las partes más altas de México son las más sensibles, eso sí, porque pues no van a tener para dónde irse, ¿no? Y en ese sentido, además, con una gran riqueza económica. Digo, lo maderable está ahí, ¿no? Ahí ese es uno de los problemas, porque justamente uno asocia vegetación con cuestiones de cómo sacar recursos. Y lo más rentable son los bosques templados, o sea, los bosques de pinos, que son los que se usan para la obtención de la madera, ¿no? Entonces, efectivamente, serían los que se van primero. La otra cosa que también es muy importante, y por eso hablaba yo hace rato de que eran también muy sensibles, es que además mucho del país tiene un relieve muy accidentado. Entonces, muchos de los bosques también están en condiciones de pendientes muy fuertes. Entonces, cuando están bien aprovechamientos que no son manejo adecuado de los bosques, sino explotación de bosques, lo que hace es pues deteriorarlos y dejarlos más sensibles todavía a que en un evento extremo, pues los pocos que quedan también haya deslaves y se vayan los que están ahí. Entonces son como varios factores que están interactuando y que son los que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Porque pues eso los hace todavía más expuestos,
y es un poco lo que hay que entender. Yo hablaba hace rato de motores de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas que nos llevan a hacer ese deterioro en algunas zonas? Pero, o sea, sí que puede ser las ganancias económicas y que son a corto plazo y que al final nos van a salir más caras tratar de reponer ahí lo que ya perdimos. Pero además, al mismo tiempo que están sufriendo el efecto, eso también produce, o sea, bueno, si cortamos el bosque, aparte de que tenemos problemas de erosión y de que vamos a perder lo que está ahí, también estamos provocando emisiones de CO2. Y el CO2 entonces provoca que haya calentamiento. Entonces es una sinergia que es la que hay que entender, o sea, no va, es causa-efecto. Y entonces aquí, por eso yo también lo que comentaba hace rato es que tenemos que tener muy claro, y ahí es donde tendríamos que estar discutiendo, no tanto es cuál es la tasa de deforestación, sino qué está provocando que estemos usando mal el bosque, que estemos deforestando o cambiando o metiendo ganado en un lugar donde no es posible que haya ganado, o que haya, y al final vamos a dar a cuáles son los motivos que tienen las personas que están ahí para hacer esos cambios, ¿no? Entonces, pues, programas gubernamentales mal planeados, ideas de producción que a lo mejor no funcionan y que pues estamos probando y estamos experimentando. Y en México hemos sido un laboratorio de experimentos que nos ha llevado a como estamos ahora, ¿no? Además, desde la colonia, este sentimiento de que México es infinito, ¿no? Y ahora, por fortuna, veo incorporado en las discusiones el suelo, que era como algo que no existía o que no importaba si existiera, ¿no? Ahora, doctora, una última pregunta, y esto ya es curiosidad personal. ¿Cómo el científico, el hombre de ciencia, podrá, en México y en el mundo, hacer una especie de pasillo preventivo para aquellas especies que están en la frontera? Es decir, ¿cómo podemos cubrir algunas especies que incluso podrían desaparecer? Pues eso es una discusión que está en la mesa sobre todo a la gente que estamos más apegados a la parte biológica y que nos importa que una especie no tiene un valor económico, sino tiene un costo, o sea, es un costo adaptativo y es un producto de la evolución y eso no tiene precio, pues se discute mucho eso. Y lamentablemente a veces pues se dice, o sea, va a haber especies que se van a perder. Creo que ya tenemos que estar conscientes que hay unas que no va a haber manera de salvarlas. ¿Cómo le hacemos? Esa es la discusión fuerte. Hay alternativas de algunas cosas que se plantean, pues tal vez pues tal vez la cuestión de guardarlas genéticamente podría ser una opción, pero la otra es tratar de hacer, por ejemplo, corredores, o sea, hay como maneras de tratar de que esas especies pudieran tener una esperanza de seguir vivas en el planeta, ¿no? Pero parece ser que la realidad nos va a dar en la cara y sí estamos perdiendo muchas especies y algunas va a ser muy difícil, porque el problema sobre todo es en aquellas especies que son en ambientes muy restringidos. Entonces, una vez que ese ambiente se pierde, difícilmente vamos a poder moverlas. Como dice usted, tal vez pues guardarlas en un jardín botánico y mantenerlas ahí y pensar que en un futuro podemos hacer una reproducción de esa especie. También se vale, pero pues es la más triste de todas, ¿no? Porque finalmente la estamos guardando en una cajita de algo que podríamos pensar, o sea, tendríamos que tener como la capacidad científica y tener como también la imaginación y tratar de hacer alianzas pues con la población, con el gobierno, con las políticas, o sea, hacer planes para que de alguna manera pudiéramos tratar de rescatarlas o de mantenerlas, ¿no? Pero pues ahí sí ya es como pura fe en la humanidad y que creo que yo todavía la mantengo a pesar de todo lo que hay. Yo creo que por más golpes que uno reciba, estamos aquí y lo que tendríamos que tener sería eso, tener todavía fe que podemos hacer algo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora.